El mundo ha cambiado, ya no estamos atados a un solo lugar, a una oficina o a una rutina monótona. Ahora, las oportunidades nos siguen donde quiera que vayamos. Desde una cafetería acogedora, una playa paradisiaca o la comodidad del hogar, hay quienes han encontrado la libertad de elegir su propio espacio de trabajo. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué hay detrás de este estilo de vida que muchos sueñan? Hoy te lo cuento todo. Hola YouTube, para los que no me conocen, mi nombre es Mayurbi Lugo. Si no te has suscrito a mi canal, ¿qué estás esperando? Vamos, darle clic de una vez. Voy a darte unos segundos. ¿Ya te suscribiste? Perfecto. En este video les voy a hablar algo muy importante y ustedes se preguntarán, ¿qué hace Mayurbi en este mueble sentada con la computadora al frente? ¿Qué nos va a compartir hoy? Eso es lo que les voy a hablar en este preciso momento. Y es que, ¿sabías que puedes ganar dólares desde tu casa? Trabajando desde tu casa. De eso se trata este video. Y es que si estás buscando incrementar un poco más tus ingresos, es decir, tienes un trabajo, pero quieres algo extra, este trabajo te va a funcionar. O en su defecto, estás recién graduado, no tienes experiencia y quieres comenzar a generar también ingresos, a comenzar a tener un trabajo ya sea remoto o un trabajo permanente, y ya más o menos sabrán de qué les estoy conversando. Y después sí, les voy a presentar lo que sería trabajos remotos para que empieces a tener ingresos. Y es que te contaré cómo empezar y lo más importante, cómo generar ingresos en dólares sin tener experiencia y trabajando desde casa. Así que quédate hasta el final porque te compartiré plataformas y estrategias, además de curiosidades sobre este tipo de trabajo que te sorprenderán. Y empecemos por el principio. ¿Qué es trabajo remoto? El trabajo remoto es trabajar, ¿ok? Desde cualquier parte donde te encuentres con internet. Es lo único que necesitas tener. Internet, puedes hacerlo desde un café, algún restaurante, desde un hotel, desde tu casa, desde la playa. Lo importante es contar con internet para poder trabajar de remoto. Y es que muchas personas y emprendedores de otros países contratan a personas para trabajar de forma remota, es decir, de forma online. Entonces tú puedes aprovechar esta oportunidad para empezar a trabajar de ello. Si no tienes un portafolio hecho, si no tienes experiencia o quizás la tienes y quieres tener algún ingreso extra, esta opción yo pienso que es la ideal para ti. Y ojo, no solo existen trabajos temporales ni de tiempo completo, también pueden encontrar trabajos por hora o freelancing. Es decir, que puedes trabajarlo de forma paralela a otro trabajo o dedicarte de lleno a trabajar remotamente. Ok, pero ¿cuáles son los beneficios que voy a obtener si trabajo de forma remota? Aquí te voy a hablar, por si aún todavía no estás convencido, cuáles son las ventajas que puedes obtener si trabajas de forma remota. En la mayoría de los casos no necesitas experiencia, vas a trabajar desde cualquier lugar en donde te encuentres, ganarás en dólares, ok, entonces es una moneda muy estable. Puedes trabajar a cualquier hora, es decir, tú dispones de tu horario y lo mejor de todo es que no vas a gastar transportándote de un lado a otro. Y ahora lo más importante es cómo empiezo a trabajar de forma remota, cómo rayos hago esto, cómo inicio. Necesito saber el paso a paso y yo te lo voy a dar en este momentico si lo estás requiriendo. Cómo empezar a trabajar de forma remota desde Venezuela o en cualquier parte del mundo. Si eres programador, escritor, diseñador gráfico, traductor, ya tienes algún tipo de ventajas en estas plataformas porque mayormente lo que están buscando y lo que solicitan son estos, digamos, estos perfiles. Ahora bien, no cuentas con experiencia. ¿Qué va a suceder? Puedes aplicar para ser asistente virtual, para hacer en el servicio también de atención al cliente e incluso para el manejo de redes sociales, entre otras funciones que son un poco más sencillas, pero que te van a ayudar a ir creando tu perfil y tu portafolio. Acá no necesariamente necesitas tener un título, pero sí habilidades, ¿ok? El conocimiento es poder. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que hagas cursos gratuitos. Si tienes alguna escasez de información o quieres terminar de pulir algunos detalles, te puedes meter incluso aquí mismo en YouTube, en esta plataforma genial, colocar en el buscador algún curso que te llame la atención y pues nada, hacerlo y ponerlo en práctica porque esto te va a ayudar muchísimo a la hora de aplicar en cualquier tipo de estos trabajos remotos. Ok, entonces ya tomaste la decisión, ¿verdad? De crear entonces tu perfil en alguna de estas plataformas de trabajos remotos. Yo te voy a dejar las que recomiendo, incluso he trabajado en algunas de ellas. Te voy a dejar acá abajo en la descripción el link de
de estas plataformas, unas de las más conocidas, otras las cuales no conozco a profundidad, pero sí sé que son buenas por recomendaciones de otros amigos que trabajan en ellas. Entonces, bueno, te voy a dar las mejores según mi conocimiento, según mi investigación. Puedes aplicar en todas ellas, crear tu perfil, que es el paso número 1, ir al link, crear el perfil e ir aplicando en todas estas propuestas, opciones de trabajos remotos que te van a salir, ¿ok? Según pues el perfil que tú coloques. Una vez que hayas creado tu perfil y tu currículum, ¿ok? Si no tienes experiencia, este dato es súper importante, gente. Si no cuentan con experiencia, hagan trabajos de prueba, ¿ok? Cuando vayan a aplicar algún trabajo remoto que les llame la atención, que ustedes sientan que son, digamos, que califican, ¿ok? Para este tipo de trabajos, ya que su currículum o su portafolio no tiene, digamos, la experiencia porque no han trabajado en otros sitios, entonces, ¿qué van a hacer? Hagan trabajos de prueba, es decir, eres diseñador gráfico, pero todavía no has hecho un diseño para alguna empresa, pues te estás recién graduando, en fin. ¿Qué vas a hacer? Vas a crear diseños, ¿ok? Logos, 4 o 5 modelos prueba, y cuando apliques a la opción que vayas a aplicar en la plataforma que desees, envía estas imágenes, estos logos que creaste, para que ellos vean que tienes las habilidades o el conocimiento que ellos están requiriendo, ¿ok? Entonces, si no tienes experiencia, por favor, importante, si no tienes experiencia, si no has trabajado en otros sitios, haz este tipo de trabajos de prueba, que créanme va a ser un plus para ustedes. Ahora, si cuentan con experiencia, se han hecho otros trabajos, pues ustedes tienen un portafolio listo y establecido que simplemente lo van a enviar, y créanme que si están buenos, van a calificar. El paso que para mí, de verdad, es el más importante, y lo digo honestamente, es el de tener buen internet, ¿ok? Hay que, por favor, solucionar ese problema. Si no tenemos buen internet, buscarle la vuelta, algo hacer, porque este tipo de trabajo se hace con internet. Mayormente tienen reuniones quizás diarias o semanales, donde hacen videollamadas. Si no cuentas con buen internet y no hay una buena comunicación, una buena conexión de la persona que te contrató hacia ti, o tú viceversa con esa persona, ¿cómo trabajas? ¿Ok? Es importantísimo el tema de internet. Entonces, primero chequen cómo es su internet, si están en las posibilidades de aplicar a estos trabajos y que no tengan esa dificultad, porque si no cuentan con buen internet va a ser un factor de verdad demasiado negativo. Señores, en la constancia está el éxito, la clave del éxito. Entonces, quizás no sea fácil para algunas personas, a algunas les costará más que a otras, pero lo importante es mantener la constancia. ¿Qué les recomiendo? ¿Qué me ha funcionado? Porque yo he aplicado y he tenido trabajos en estos sitios, en estas plataformas remotos. ¿Qué me funcionó a mí? Aplicar todos los días en la plataforma que selecciones o en las plataformas que vayas a aplicar. Puede ser que nada más apliques en una, o puede ser que tengas 5 o 6 plataformas y en todas apliques todos los días. ¿Qué también funciona? Modificar tu perfil, editar tu perfil, mejorar tu perfil. Si lo creaste y sientes que hay algo que modificar, o ya creaste algo y trabajaste ya remotamente con una empresa, entonces agregas a tu perfil ese trabajo para que las personas vayan viendo que ya creaste algo, que ya trabajaste con otras empresas de otras plataformas o de la misma plataforma. Entonces es importante siempre mantener un buen perfil. Recuerden que la identidad, tu marca, tu presencia habla mucho de ti. Entonces vamos a ir siendo cautelosos al momento de editar nuestro perfil y ser constantes, aplicar todos los días cuantas veces sea necesario hasta que consigas tu primer trabajo, y pues más adelante también seguir aplicando. Nunca pienso que es un trabajo extra, un trabajo de más. Uno siempre puede organizarse, tener el tiempo de hacer 1, 2 o 3 cosas a la vez. Saben que para realizar este video estuve investigando y me pareció curioso que las personas que trabajan remotamente, el 74% de ellas es más productiva trabajando desde casa, o sea, desde casa o de cualquier lugar en donde estés.
son 74 veces más productivos y funcionales que haciéndolo desde una oficina. Esto, ok, según estudios estadísticos, no es algo que diga yo, es lo que investigué. Y además de ello, las empresas que contratan este tipo de empleados remotamente tienen un ahorro del 30% de gastos operativos. Entonces, imagínense todo esto. Además de ello, las personas que trabajan freelancer al mes, las personas exitosas al mes, se gana un promedio de $10,000 mensuales. O sea, imagínense esto. O sea, ¿qué estoy haciendo yo haciendo YouTube? Así que, pues nada, eso es un dato que me parece interesante y me puso a pensar, ¿será que este tipo de trabajos remotos es algo que está de moda? ¿Ok? Como que, bueno, está de moda, vamos a hacerlo a ver, porque si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Pero es el futuro. O sea, se trata de que esto va a ser nuestra parte o nuestro día a día en el futuro. ¿Qué piensan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Sería interesante saber su opinión. Ahora bien, mi gente, sabiendo toda esta información que te acabo de dar en este video, ¿te gustaría trabajar de forma remota? ¿Te gustaría tener un trabajo remoto? ¿Qué tipo de habilidades te gustaría aprender para trabajar en ello? Déjamelo saber en los comentarios. Así que bueno, si llegaste hasta acá es porque te gustó este video, así que por favor no te olvides de darle like si te gustó, compartirlo, activar la campanita de notificaciones y suscribirte por favor si aún no lo has hecho. Y recuerda que trabajar freelance, trabajar remoto te permite también estar así apapuchadito con las personas que están en casa o con tus familiares. Entonces también es un plus, ¿verdad? Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Se les quiere, chaito.